Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 29 de febrero del año 2012. Habíamos iniciado en la ocasión anterior una revisión de los acontecimientos en China y estábamos tratando de encontrar una fórmula en la que lo que sucede en este momento en el escenario internacional, que se presenta la comparecencia en los foros internacionales de Barack Obama y de Xi Jinping, que es el nuevo vicepresidente de China que está propuesto para ocupar la presidencia del país en este mismo año, y los dos hacen declaraciones en el sentido de el interés de crear una etapa nueva de la cuenca del Pacífico, que sería una cuenca interoceánica que prácticamente rubricaría en forma definitiva la consolidación del modelo de la globalización. Decíamos, en medio de estos acontecimientos valdría la pena revisar un poco qué ha sucedido, qué sucedió en el escenario chino que llevara a este país a estar en las proximidades, en las cercanías de los Estados Unidos, después de haber sido en la época de la Guerra Fría uno de los puntos de mayor tensión internacional. La relación de Estados Unidos-China era una relación tan delicada, tan inestable, tan tensionada como lo era la relación entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La sucesión del gobierno en China es, decíamos, uno de los puntos de partida de estos cambios que se han producido, y creo que sobre lo que habíamos dicho, junto a lo que habíamos dicho en la ocasión anterior, valdría la pena ir agregando algunos datos, dentro de los cuales me parece que los más significativos estarían en precisar que Mao Zedong nunca previó su sucesión en China. Mao estaba convencido de que su planteamiento doctrinario contenido en el librito rojo y las reformas de tipo social que había llevado a cabo al interior del país garantizarían con su sola permanencia el que se desarrollara en forma creciente y perfectible el modelo que él estaba señalando. Sin embargo, ya en la época de Mao, estando Mao enfermo, apuntaron básicamente dos líneas al interior del Partido Comunista Chino. La línea de los moderados, que estaba representada principalmente por el geopolítico Zhou Enlai, que era tal vez el estratega que había metido a los Estados Unidos en el pantano de Vietnam y había mellado la fuerza ofensiva de los Estados Unidos en esta zona en donde los norteamericanos no solamente perdieron la batalla frente a las guerrillas del Viet Minh y del Viet Cong, sino perdieron también la seguridad que desde el inicio de la independencia de los Estados Unidos había consolidado eso que se llamaba la cultura de la victoria, es decir, un país que siempre salía victorioso. Estados Unidos ahí se le rompió el espolón a los norteamericanos,
y esto golpeó tremendamente la seguridad del país. Y el gran arquitecto de este proyecto era precisamente Zhou Enlai, un hombre formado intelectualmente en Alemania y en Francia, y que había llegado, entre comillas, tardíamente al desarrollo de la Revolución Comunista. El otro grupo era el grupo de los radicales, representado por el mariscal Lin Piao, y era el que estaba encabezado por los militares y sobre todo encastillado en los círculos del partido de las fuerzas de liberación, que eran sin duda los organismos a través de los cuales el poder militar se hacía sentir en China. André Malraux, cuando era ministro de Cultura de Francia, se entrevistó con Mao Zedong y, ya estando Mao muy enfermo, le dijo que iba a tener la audacia de preguntarle quién pensaba él que sería su sucesor. Y entonces André Malraux dice que Mao le contestó: hombres como el general de Gaulle y yo no tenemos sucesor, es decir, somos únicos. Y dice André Malraux que desde que oyó esa declaración, él había pensado que el final de Mao vendría acompañado de turbulencias muy intensas al interior del partido. Sin embargo, aunque las turbulencias se dieron, se controlaron de manera más o menos rápida. Ya cuando Mao estaba muy deteriorado de salud, comenzó a brillar la estrella de la esposa de Mao Zedong, Jiang Qing. Jiang Qing era la cuarta esposa de Mao, era una mujer muy independiente. De hecho, vivía separada de Mao hacía un buen tiempo, y Mao Zedong decía: mi esposa solo cree en una persona, ella misma. Y se burlaba un poco de ella, pero en el fondo le reconocía una capacidad, un tesón, una habilidad que le hicieron que en este declive de Mao, cuando Mao ya no tenía las cosas en la mano, y en medio de esta disputa entre el grupo de los moderados y el grupo de los radicales, Jiang Qing creó su propia alternativa, estableciendo una alianza con una de las figuras menos conocidas pero más influyentes del sistema, el jefe de los servicios de inteligencia de China, Hua Guofeng. Entonces, en esta alianza, en la que se agregaron otros dos representantes del partido y formaron el cuarteto que pensaba asumir el poder a la caída de Mao, comenzaron a generarse toda una serie de relaciones, enlaces, acuerdos que buscaban principalmente el garantizar que en el momento en que desapareciera la figura de Mao, ninguna de las otras dos facciones prevalecería. Muere Mao, y en el momento en el que muere Mao, el mariscal Lin Piao intenta un golpe de Estado. El avión en el que Lin Piao se trasladaba a la frontera para iniciar desde ahí la movilización que llevaría a la captura del poder por los militares, el avión de Lin Piao se accidentó. Nadie se cree lo del accidente, pero el avión sí se estrelló y Lin Piao desapareció. La desaparición de Lin Piao dejaba entonces en la sucesión lógica a los moderados. Pero cuando el grupo de Zhou Enlai, dentro del cual se encontraba la figura de Deng Xiaoping, comenzaba a buscar el acercamiento al respaldo del Partido Comunista, brinca la viuda de Mao
y se proclama sucesora de Mao en el país. Y durante un lapso que casi duró un año, un poquito más de un año, el grupo de la pandilla de los Cuatro, como fueron bautizados por los moderados, se adueñó del poder, sirviendo de pivote en las acciones. Hua Kuo-feng, que era sin duda el hombre con una enorme experiencia, pero no solo con una gran experiencia, sino con muchísimas relaciones. Fue ahí cuando se abrieron los primeros contactos con el mundo occidental. Los aparatos de inteligencia del mundo entero son una especie de sociedad secreta en su conjunto, en donde hacia afuera son poco conocidos, pero entre ellos, a pesar de las diferencias, existen cercanías, afinidades, contactos, acuerdos, de los que ha dependido, entre otras cosas, la paz y la guerra en el mundo. Hua Kuo-feng fue el primero en tratar de crear una corriente de acercamiento con el gobierno norteamericano, que era una corriente que tenía las simpatías de algunos políticos norteamericanos, militares no, los militares siempre estuvieron en desacuerdo, pero los sectores diplomáticos y los sectores políticos intentaron esta relación, que finalmente se frustra cuando el gobierno de Yang Qing es desbaratado, Yang Qing es llevada a juicio, se le acusa de traición y curiosamente uno de los testigos de la fiscalía es Hua Kuo-feng, que supo brincar a tiempo de un barco que se hundía a otro que emergía, y él tendrá durante un tiempo su mismo puesto, su mismo papel, pero desde luego el grupo de los moderados que hereda esta situación inmediatamente comenzará a cambiar los mecanismos para desaparecer a este personaje. La caída de Yang Qing lleva al poder al grupo de Hu Yaobang en la presidencia y intentan llevar a Hu Yaobang a la presidencia y a Deng Xiaoping, pero en ese momento el grupo de los duros vuelve a irrumpir en el escenario. Y ahora con una sorpresa, porque no es el núcleo de los seguidores de la línea militar, sino son más bien políticos dentro del partido, que son los que al final de cuentas van a decidir quién va a continuar con la política. Y así llega al poder Li Peng, que es el personaje que logra ser nominado premier de China y que va a tratar de conducir al país por la vía de la línea de la confrontación. Pero los moderados habían logrado penetraciones muy, muy importantes. Y estas penetraciones que se habían generado, finalmente comenzaron a provocar los acercamientos con los norteamericanos, y es en el año de 1989 cuando comienza realmente el proceso de acercamiento en serio entre los norteamericanos y los chinos. Y la razón no tiene nada que ver con lo que estaba ocurriendo en ese momento en China, ni con lo que estaba ocurriendo en ese momento en los Estados Unidos, que estaba llegando George Bush al poder. Tiene que ver con lo que estaba ocurriendo en Japón.
En el año de 1989 y posteriormente aparecieron toda una serie de textos que se referían a lo que estaba sucediendo en Japón. Tal vez los más significativos son los que aparecen en 1991. El libro se titula The Coming War with Japan, La guerra que viene con el Japón, escrito por George Friedman y Meredith Levert, respetables economistas, quienes le explican a la sociedad norteamericana que la feroz competencia comercial entre Estados Unidos y Japón tenía como propósito de los japoneses el expulsar a los Estados Unidos del Pacífico Occidental. Esto fue una bomba porque quienes escribían no eran unos periodistas, no era un aficionado, no era alguien que estaba haciendo su tesina para algún grado académico, era ni más ni menos dos de los expertos en el terreno de la economía que estaban diciendo que no se han dado cuenta que el Japón está jugando para echarnos del Pacífico. Y el segundo libro es escrito, yo creo que por el geopolítico más importante que Japón tiene en este momento, que es Shintaro Ishihara. Shintaro Ishihara publica un libro que se llama Japan Cannot Say No, Japón no puede decir no, en donde dice que en Japón hay un plan para tratar de sabotear a la industria norteamericana e impedir que la tecnología militar de punta siga en manos de los Estados Unidos. Y el propósito de estos es expulsar a los americanos del Pacífico. Inmediatamente después de que estos libros son publicados, se produce una entrevista del presidente Bush con los autores del primer libro, quienes le explican con una serie de diagramas, y a partir de ese momento el presidente Bush asume la decisión del acercamiento entre China y los Estados Unidos. Los militares norteamericanos serán contrarios a esta idea y ciertos sectores del fundamentalismo norteamericano, particularmente dentro del Partido Republicano, se manifiestan en contra de la idea de que los Estados Unidos se acerquen a un gobierno totalmente antidemocrático y tampoco respetuoso de los derechos humanos como el gobierno chino, y entonces ellos patrocinan la publicación a su vez de algunos textos dentro de los cuales destaca el libro 13 días de junio, en el que se describe la masacre de la plaza de Tiananmen y se responsabiliza de la masacre de Tiananmen a Deng Xiaoping. Esto era un hecho anterior a la publicación de los dos libros que hemos mencionado, pero no tan anterior. Estamos hablando de 1989, 1991, a 2 años de distancia se producen la publicación de los textos. Y entonces se pretende presionar al presidente Bush para que éste eche marcha atrás del proyecto de convertir a China en el papel de nación más favorecida en Asia y malograr la aspiración de Tokio de dominar el escenario del Pacífico. El presidente Bush, fuertemente presionado por los representantes del Partido Republicano y por ciertos sectores muy importantes del ejército norteamericano, lo que hace es retirar a varios diplomáticos de Pekín en señal de protesta por la violación de los derechos humanos. Pero simultáneamente el presidente norteamericano va a nominar a Raymond Barr, uno de los hombres de confianza de
Bush, que había estado en China en tratos con los dirigentes del grupo moderado, lo nombra embajador en la corte de St. James, es decir, en la corte de Inglaterra, para lograr tener una política anglosajona común frente a los dirigentes de la China comunista que fuera favorable a esta incorporación de China al proyecto. Esto será inmediatamente respaldado por sectores industriales norteamericanos que ya estaban invirtiendo en China, que ven en esta actitud del presidente Bush la mejor oportunidad de consolidar sus intereses y asegurar que lo que ellos tímidamente comenzaban a abrir como un escenario de intercambio comercial se volviera lo que se ha vuelto un emporio de generación de riqueza en ambos sentidos. El presidente Hu Yaobang y el primer ministro Deng Xiaoping permitieron a los empresarios norteamericanos llevar a cabo investigaciones en áreas estratégicas de la economía china, en un proyecto deliberado de ir rompiendo particularmente algunas estructuras que en la medida en la que se mantuvieran, los moderados sabían que los radicales siempre tenían las posibilidades de regresar y de echarlos para abajo. Echando abajo esas estructuras, pues los radicales tendrían que dar auténticamente un golpe de Estado para que la situación cambiara, y eso no es tan simple como uno se puede imaginar. Este juego del presidente Bush hace que Bush endurezca su posición frente a Irán. Y la razón por la que se endurece la posición de Bush frente a Irán es el juego de los diplomáticos chinos que maniobran para llevar a Estados Unidos informaciones sobre Irán, que hacen que Irán comience a desplazar a China en el papel del ogro feroz al que hay que perseguir. En este extraordinario libro Semillas de Odio de Gordon Thomas, uno de los expertos en el tema de la Mossad y los servicios de inteligencia del Medio Oriente, Gordon Thomas en este libro dice: Bush endureció su política con Irán mientras China se acercaba a través de Hezbollah a Siria y a los iraníes, envenenando así las relaciones de los dos lados y utilizando la acción y capitalizando la reacción en el más puro estilo de Maquiavelo. Es Maquiavelo escrito en chino, ¿sí? El que ahora opera y juegan entonces los chinos con los intereses y con los sentimientos norteamericanos, los ponen en conflicto con el mundo iraní y sirio. Ahora mismo ese fenómeno se está produciendo y el resultado es que Estados Unidos, durante el gobierno de Barack Obama, ha bajado muchísimo las exigencias y los reclamos respecto a los temas de derechos humanos y en cambio ha privilegiado este probable acuerdo internacional si Barack Obama resulta reelecto, que es probable, dado el despiste monumental de sus opositores republicanos, a la conformación de un bloque que dé al Pacífico, a la cuenca del Pacífico, una alternativa que hasta hace apenas unos años era prácticamente impensable. Me parece que la revisión de estas informaciones resulta pertinente porque a veces le va uno perdiendo la pista a los acontecimientos y casi siempre lo que parece no resulta tan claro como lo que se descubre cuando se comienza a rascar en el origen de estas realidades. Entonces, si les parece, dejamos el tema de lo internacional y para entrar al tema de la política nacional, yo creo que no estaría por demás en un momento en el que
esta veda de declaraciones y de acciones electorales de los partidos y de los candidatos, esta absurda prohibición de llevar a cabo actos políticos en este momento, me parece que es interesante revisar un tema que está ahí a un ladito de la política, pero que está comprometido con la política de manera particularmente significativa. Me refiero al tema del narcotráfico. El gobierno norteamericano, a través de Janet Reno, acaba en esta semana de tener una entrevista con Poiret, el encargado de la seguridad en nuestro país, platicando precisamente sobre los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas en varias de las cárceles de nuestro país, en las que han sucedido hechos de una violencia verdaderamente inusitada. Y por otra parte, se ha podido comprobar la existencia de grupos perfectamente organizados que operan al interior de estos recintos y que se encargan tanto de conseguir a los reclusos todo lo que estos quisieran obtener del mundo exterior, como a mantener las relaciones de las mafias que están encarceladas, los mafiosos que están encarcelados con los que están afuera, para que la dinámica de las estrategias de acción no desaparezca, y al mismo tiempo son los mecanismos que se operan, como en el caso del penal de Apodaca en Nuevo León, se produce el motín, y aprovechando el motín, varios de los dirigentes del grupo de los Zetas ponen pies en polvorosa, apoyados por los equipos que internamente han sido diseñados para eso, que entre otras cosas manejan cantidades de dinero que no nos imaginamos, cantidades de dinero capaces de convencer a los guardias que sabían que iban a ser detenidos, de aceptar ser detenidos a cambio de lo que les dieron. Uno se podrá imaginar cuánto les dieron para que se arriesgaran. O sea, el dinero allí es lo de menos, las cantidades de dinero fluyen de manera verdaderamente impresionante. Janet Reno, cuando llega a nuestro país, está plenamente consciente de dos cosas. Primero, que la problemática está llegando a puntos críticos, particularmente en algunas regiones y algunos estados. Segundo, que Estados Unidos no puede hablar muy fuerte porque ellos tampoco están exentos de mucha de la culpabilidad, sobre todo en el tráfico de armas que desde Estados Unidos circula para nuestro país. El discurso de Janet Reno es un discurso interesante. En este discurso habla del tema de los cárteles y el tema de las organizaciones internacionales del crimen organizado, equiparándolas al terrorismo internacional y haciendo un llamado para que México y Estados Unidos sumen fuerzas en la confrontación con estos grupos que están apareciendo en diferentes lugares y están creando los problemas que tienen a todo mundo verdaderamente preocupado. Visto el escenario que se ha venido configurando, particularmente en el año 2011, lo que podemos decir es que en este momento el tema del crimen organizado es un tema que ha pasado de ser un fenómeno regional, estatal o nacional a ser un fenómeno de carácter internacional. El gran problema del crimen organizado hoy, y eso lo dicen los expertos que están trabajando en la investigación sobre este particular, el gran problema
es que ya no se trata de los delincuentes de antes, se trata de un nuevo tipo de delincuencia, que es un tipo de delincuencia que ha evolucionado de unas formas que operaban en el pasado a las nuevas formas que están dominando los escenarios el día de hoy. Están resurgiendo viejas estructuras que durante, pudiéramos decir, siglos operaron en Europa manejando aspectos del crimen organizado que en el pasado eran relacionadas principalmente con el contrabando, lo que le llaman en España el extraperlo. Esta era, digamos, la actividad más redituable y la más perseguida por parte de las autoridades, y durante siglos fue la actividad de la camorra, fue la actividad de la andrañeta, fue la actividad de la Cosa Nostra, fue la actividad de todos estos grupos que desde el siglo XVII existen en estos lugares y que siempre han aparecido como grupos de criminales que manejan no solo el extraperlo, no solo el contrabando, sino manejaban también la trata de blancas, manejaban también las redes de prostitución, manejaban también las redes de los carteristas que operaban en diferentes lugares. Es decir, ya desde el siglo XVII estos grupos tenían vinculaciones entre ellos para pasarse cosas robadas de un lugar a otro y poder encontrar compradores para objetos que en el mismo lugar donde los habían robado, primero difícilmente alguien los iba a comprar y segundo eran puntos que inmediatamente los iban a detectar. Hoy todo esto es historia, todo esto es historia. En el canal de películas europeas de El Cable están pasando una película que yo les recomiendo ampliamente que se llama Camorra. Esta película está presentando de una manera impresionante lo que está ocurriendo en este momento al interior de los grupos, de este grupo, de esta sociedad de la Camorra en Italia, en donde los jóvenes están echando fuera a los viejos y burlándose de sus antiguos códigos, de sus antiguos sistemas, de los propósitos que antes tenían en el crimen organizado, presentando la imagen de un crimen cada vez más deshumanizado, cada vez más decidido a ensangrentar los escenarios con tal de conseguir sus propósitos y sin más interés que alcanzar grandes cantidades de dinero para disfrutarlas ahora mismo, aunque en el momento siguiente yo desaparezca. Esta mentalidad está muy bien retratada en la película y me parece que es una especie de pálido reflejo de lo que ocurre en nuestro entorno. Los jóvenes que desplazan a las generaciones anteriores y no hay joven que se sienta tan joven como para no ser dirigente y esto está empujando cada vez más y más hacia abajo los que están buscando las jefaturas y están eliminando a los escalones intermedios de una manera tan terrible que vean ustedes el número de víctimas que entre los propios grupos criminales han estado produciendo. Este escenario me lleva a mí a preguntarme, bueno, ¿quiénes son los que están en este momento generando esto y cuáles son las razones? En primer lugar, la caída de Rusia, la desaparición de la Unión Soviética y la desintegración en los Balcanes de Yugoslavia son la causa efectiva a partir de la cual se desencadenan estos grandes cambios del crimen organizado.
En Rusia, caído el Partido Comunista, caídos las entidades que en el pasado sustentaban el poder, este quedó a merced de quien tuviera posibilidades de adueñarse del mismo. Y estos fueron precisamente los grupos de la mafia rusa. La mafia rusa es la primera que emerge y llega a convertirse en una de las 9 mafias que dominan el mundo hoy. Hoy la geopolítica del crimen organizado nos habla de la presencia de 9 mafias internacionales que son las que tienen el total control de los acontecimientos y de los productos en todas partes. Las mafias son los indicadores de la evolución del crimen en el mundo. Decíamos, el crimen ha cambiado su actitud y la ha cambiado porque las circunstancias le son propicias por un lado y por otro lado ha cambiado porque los mecanismos de defensa de los estados se vuelven cada vez más ineficientes frente a modelos planeados como verdaderas organizaciones transnacionales que se apoyan entre ellos con recursos que antes uno no pudiera imaginar. Las mafias, por ejemplo, hoy tienen a su servicio abogados, contadores, tienen a su servicio diseñadores de campañas políticas, tienen a su servicio personajes que son capaces de improvisar toda una serie de movimientos de tipo social para desencadenar consecuencias que los benefician a ellos en lo particular. El crimen organizado está reclutando a los desertores de los cuerpos de élite de los ejércitos del mundo. En Colombia se han encontrado exmilitantes de los aparatos de inteligencia de la Mossad en Israel, de la CIA norteamericana, del MI6 de los británicos, trabajan para los cárteles. Estos son los estrategas de la información, los que dicen cómo obtienen ellos la información para llevar a cabo sus acciones. Están reclutando a los desertores de los caiviles, a los desertores de los cuerpos de élite en México y los están convirtiendo en los dirigentes de los grupos de choque que no solamente tienen un armamento mejor que la policía, y no digamos de la policía municipal del interior de los estados. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez alguna patrulla del interior del estado. Yo creo que los policías llevan un garrotito, si acaso. ¿Qué puede hacer un policía así frente a los cuernos de chivo que llevan los otros? Y además manejado ahora no por cualquier gente, sino manejado por técnicos en la estrategia del uso de esas armas, que son los que le han convertido en un elemento tan riesgoso el enfrentarse con ellos en este momento. Y si ustedes recuerdan, en el pasado los criminales lo que querían era llevar a cabo su acción criminal, pasar el contrabando, pasar a las mujeres en la trata de blancas, todo lo que se tratara de manejar, pasarlo sin que la policía se diera cuenta. Hoy es exactamente al revés. Hoy retan a la policía, hoy atacan los cuarteles del ejército, es decir, llevan a cabo acciones que uno pudiera pensar que son insensatas si no revisa este gran cambio a nivel internacional que se está produciendo en las mafias y que les hace buscar este tipo de confrontaciones porque sus objetivos van mucho más allá del hecho tradicional del crimen organizado, muchísimo más allá. En Europa,
en este momento, yo creo que es una cosa interesante para nosotros, se está incorporando en las escuelas de ciencias políticas y de relaciones internacionales la materia del crimen organizado. Son ya materias que se estudian en la universidad porque están influyendo en la política exterior, en la economía, están creando toda una serie de consecuencias que no se pueden ignorar. Las mafias, las 9 mafias que operan en el mundo, operan sobre el principio de las redes. Y entonces podemos decir que las mafias son redes de poder criminal. Y en la medida en que estas redes de poder crecen y se consolidan, esas redes van abarcando cada vez más y más aspectos de la vida de la sociedad en la que están infiltrados. Los especialistas en el tema dicen que uno de los detonadores de este problema del que estamos hablando es el gigantesco flujo migratorio que se está produciendo inmediatamente después de la Guerra Fría. Ese desplazamiento en Europa del este a occidente y el desplazamiento sur-norte que estamos viendo prácticamente en todos los continentes es el detonador de este movimiento de desplazamiento del crimen organizado. ¿Por qué? Porque estos grupos que se desplazan, primero, abren espacios que no existían y que ahora se pueden manejar por quien tenga interés de aprovecharlos, y en segundo lugar, proporcionan una inmensa cantidad de material humano para comprar, cooptar, presionar y con ellos obtener resultados que de otra manera serían prácticamente imposibles. Los que han estado siguiendo esta investigación con mayor detalle recuerdan que en el año de 1900 se inició la creación de lo que pudiéramos considerar el primer cártel en la historia del mundo. Y este cártel fue organizado por los chinos y fue aprovechando la gran migración de finales del siglo XIX hasta 1908, 1909 de chinos que viajaron de China a Estados Unidos y viajaron de China a América del Sur con el ofrecimiento de que en cuanto llegaran les serían entregadas varias monedas de oro a cada uno de ellos y tendrían garantizado un trabajo. Cuando llegaron ni había monedas de oro y los trabajos que les proporcionaran fueron los trabajos para la construcción en el trazado de los ferrocarriles en el desierto, lo que hizo que muchísimos de ellos perecieran en esta empresa y muchos otros huyeran del ferrocarril y se refugiaran en Los Ángeles, en San Francisco, y ahí crearon los barrios de donde surgieron por la aparición de los tonks, así como la andrañeta hoy, la camorra, la mafia, que son organismos antiquísimos, hoy están reviviendo. Los tonks chinos son arcaicos igual y son la base de la construcción de la primera red de distribución de droga que existió en los Estados Unidos. El opio y luego la morfina y la heroína entraron a los Estados Unidos a través de estas redes construidas por la migración china. Recuerden ustedes una migración china tan impactante que fundaron la ciudad de Mexicali. La ciudad de Mexicali y una parte de la ciudad de Tijuana fueron desarrolladas por los chinos, pero Mexicali fue fundada por ellos. Todavía hoy el número de chinos que hay en Mexicali es muy abundante. Y si ustedes revisan el libro que se titula Desde Nabolato vengo, en donde se explican los orígenes de los cárteles en México, el primer cártel que existió en nuestro país
1936, estaba vinculado precisamente al tráfico con los chinos en el norte, en Tijuana, y en la frontera con los Estados Unidos, y la droga llegaba desde Alemania a bordo del barco Orinoco, llegaba al puerto de Veracruz, ahí era recogida en automóviles enviados por el gobernador de Puebla y eran trasladados a San Luis Potosí, que era el punto de concentración de la droga, y de ahí se iban hacia el norte para entrar por Ciudad Juárez y para entrar por Tijuana a los Estados Unidos, en donde eran chinos los que estaban recibiendo del otro lado los cargamentos para llevarlos a San Francisco y Los Ángeles y distribuirlos sobre todo en la marinería norteamericana. Esto está perfectamente detallado en este libro, en donde vienen todos los argumentos que explican cómo surgieron estos fenómenos en nuestro país y cómo muchos militares mexicanos estuvieron involucrados en este tráfico nefasto que se ha continuado y se ha mantenido como uno de los ejemplos más acabados de cómo se conforma una red. Y esto era en 1936. Hoy, con estos grandes movimientos migratorios que se están produciendo, lo que nos encontramos es un fenómeno mucho más complicado. Se está presentando lo que los investigadores dicen un polimorfismo de la mafia, es decir, la aparición de formas muy diferentes de realización de su consolidación del poder, pero que sin embargo tienen varios elementos que les sirven de común denominador. Primero, los grupos que manejan el crimen organizado, todos ellos establecen un control territorial, es decir, la territorialidad es el primero de los puntos que ellos definen, y es la territorialidad la causa principal de muertes entre ellos, el que no se respetan las áreas que se están señalando, que además se señalan de manera arbitraria y no de manera consensada. En segundo lugar, está la capacidad de orden y la capacidad de dominio. Es decir, ¿qué tanto los mandos en estos lugares pueden exigirles a sus subordinados? Y en segundo lugar, ¿qué tanto los subordinados, siguiendo las órdenes de sus dirigentes, pueden dominar el territorio en el que están incrustados? Y finalmente, se establecen los mecanismos de jerarquía y obediencia que van fluctuando según sea la camorra, la andrañeta, cualquiera de estos grupos, los que dominen en el momento de la presentación de su fuerza, cada uno de ellos tendrá una forma diferente. El día de ayer, una fotografía impresionante presentaba ahí cientos de cascos de plástico, dice ahí como en las cruzadas, esos son imitación de los cascos griegos que son utilizados en las ceremonias de iniciación del grupo de los templarios en el estado de Michoacán. Y a uno le puede parecer ridículo, pero para esa gente estos elementos de tipo simbólico tienen un papel muy importante y les dan un sentido de permanencia y de identidad que son los que les permiten confrontarse con los rivales que tienen enfrente. El gran problema que estamos viviendo hoy, y con esto terminamos esta parte del análisis, es que la andrañeta, que es este grupo calabrés, viene de Calabria, en Sicilia, este grupo de calabreses está disputando con el cártel del Golfo el control de la zona del Golfo.
Por eso Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz son los puntos neurálgicos de este conflicto. El líder de este organismo que está operando en nuestro país es Aquino Scalina, que ha sido el enlace con los Zetas y es el hombre que maneja en representación de la Andrañeta el tráfico de armas, del que da instrucciones, etcétera, y el propósito es la construcción de una enorme plataforma que permita el envío de la droga a Europa y de Europa a África. Esos son los propósitos, y eso explica por qué hay varios mexicanos que están detenidos en África en este momento, porque es parte de este juego. De la misma manera que la mafia rusa está metida de lleno en el tráfico de blancas, en la trata de blancas, y son los que están trayendo a las bailarinas de los tables a todos los lugares de América, y hay 3 ciudades que son clave en esto: Puebla, La Rioja en Argentina y Río en Buenos Aires. Esto es parte de la investigación que los expertos en el tema están manejando. El proyecto de los Zetas y la Andrañeta es crear un eje Cancún, México, DF y Guadalajara para convertirlos en centros de recopilación de la droga, para desde ahí desplazarlos a los centros de donde van a ser enviados a sus mercados en Europa y en África. Pues, aunque sea de una manera muy por encima, creo que revisar el tema nos hace ver que a quien le toque la presidencia de la República le va a tocar lidiar con un problema de muy buen tamaño. Y si no acaban de entender los gobiernos que esto no se puede resolver con una policía desunida, sin equipos de inteligencia que operen, sin retroinformación y retroalimentación con los servicios de inteligencia de otros lados del mundo, si no lo entienden, la batalla de antemano la tenemos perdida. Si les parece, lo dejamos ahí y continuaremos dentro de 8 días.